Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, continuamos con las reflexiones bíblicas y vamos a pedirle la guía a nuestro Señor, que nos guíes en aprender y en aplicar bien su palabra. Padre Santo, te pido que nos guíes con tu palabra para que aprendamos de ti y podamos aplicarla, Señor. Pedimos tu guía y tu dirección. En nombre del Señor Jesucristo, con la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, nosotros estábamos viendo hace varias semanas las cosas que hizo el Señor Jesucristo cuando era pequeño, cuando nació, ¿no? Cuando era pequeño, y después cuando era adolescente. Ahora llegamos al punto que ya es una persona adulta. Y veamos qué hizo el Señor Jesucristo. Bueno, podemos verlo esto en el libro de Mateo, en el 3.er capítulo, cuando Jesús se fue a bautizar. ¿No es cierto? Ahora después vamos a analizar las cosas. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, acá podemos ver algunas cosas interesantes. Jesús hizo un bautismo. ¿Por qué? Jesús, Dios, ¿por qué lo hizo? Bueno, la respuesta fue dada por él. Dice: deja y cumplamos con toda justicia. Juan el Bautista le dijo: pero yo necesito ser bautizado por ti. En realidad, ese bautismo no era el bautismo actual, el que hacemos nosotros los creyentes en Cristo. El bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Fíjense en que Juan bautizaba a aquellos que se arrepentían de su camino, porque él vino a enderezar los caminos de los hombres para recibir al Señor, como era justo que así fuera. Él era la voz que clama en el desierto, ¿no? Juan el Bautista, que se anticipó al Señor Jesús. Por supuesto, él nació 6 meses antes, ¿no es cierto? Y entonces él comenzó a predicar: arrepentíos. Eso era la predicación básica de Juan el Bautista. El Señor Jesús, ¿de qué se tenía que arrepentir? Absolutamente de nada. Pero Él es la guía que tenemos, nuestra guía, y dice que Él debía cumplir cada justicia, la justicia de Dios, hacer las cosas justas. Y Él estaba haciendo las cosas justas, y delante de Juan el Bautista, que era, dice la palabra de Dios, que fue el hombre nacido de mujer más grande que hubo, Juan el Bautista es el hombre nacido de mujer y nacido de un hombre también, de seres humanos, más grande que hubo, el más grande de todos, más grande que Adán, sí, más grande que Adán, lo dijo el Señor Jesucristo, porque él tenía que anunciar la venida del Mesías. Y entonces Jesús va donde él bautizaba y se bautiza. Por supuesto, no tenía pecado que confesar Jesús, pero sí
hizo un ejemplo de que él se sometió a la justicia de Dios, y la justicia de Dios decía que todos tenían que arrepentirse y bautizarse. Estamos hablando de la época de Juan el Bautista. Ahora, ¿de qué se arrepintió Jesús? De nada, absolutamente de nada. Pero Él lo hizo. ¿Y qué pasó cuando Él hizo este acto? Y por eso fue hecho este acto. Dice que Jesús, después que fue bautizado, subió de las aguas. Se dan cuenta que esto es un bautismo realmente, o sea, es una inmersión en el agua. Digamos, los que dicen que los bautismos se pueden llegar a practicar por aspersión, bueno, son inventos, no son bíblicos, por supuesto. El único bautismo es aquello que se sumerge en agua, o el que se sumerge en el Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, estar sumergido dentro de algo. Entonces, ¿cuál es la representación que hizo Jesús? Fue de considerarse también él un pecador, porque él, sin tener pecado, en él se cargó todo el pecado de todos aquellos que un día creerían en él. Él venció el pecado y cargaría nuestro pecado y llevaría todas nuestras enfermedades. Y nuestras enfermedades, ¿cuáles eran? No era solamente el sarampión, no era solamente la difteria, todos nuestros pecados, que es la peor enfermedad. Todas las enfermedades vienen a consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado desequilibró la creación. Pero Jesús venció. Y entonces Él, que era nuestra guía, es nuestra guía, Él se bautizó. Se bautizó en el bautismo de aquella época, que es el bautismo de arrepentimiento. Y cuando fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Esto es muy importante. Dice así, los cielos le fueron abiertos. ¿A quién? ¿A Jesús? Sí, a Jesús. ¿Se acuerdan que él tenía que pasar por todas las etapas? Él, todavía, como humano, no había ido al cielo. Él se encarnó, el Espíritu Santo lo encarnó en María, pero él no conocía al Señor. Recuerdan que yo le dije, él tenía una identidad y él asumió esa identidad, que era un hijo de Dios. Pero acá se confirman cuando él se bautiza y los cielos fueron abiertos. Y vio, el Señor Jesús, vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y para más todavía, escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya está confirmado el Señor Jesucristo. No podía empezar su ministerio sin esta confirmación. Esta confirmación del bautismo del Señor Jesucristo, por medio de Juan el Bautista, dio la confirmación que Él era el Mesías. El Padre estaba hablando. Por supuesto, no estaba solo. Había mucha gente y estaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista después, en su testimonio, relata que el Señor le había dicho, el Padre Celestial le había dicho, dice, mirad, sobre aquel que se posa el Espíritu Santo, ese es el que bautisma con el Espíritu Santo. Ese es el Mesías. Y acá quedó confirmado. Ahora, ¿qué sucede con el bautismo que nosotros tenemos que hacer? ¿Es bautismo de arrepentimiento? Sí y no. Entonces, vamos a ver cuál es
lo que mandó el Señor Jesucristo que nosotros teníamos que hacer, ¿no es cierto? En el capítulo 28 de Mateo está claramente explicado cuál es el mandato del Señor Jesucristo. El mandato está capítulo Mateo, capítulo 28, vamos a ver enseguida, capítulo 28, cuando él está dando las instrucciones en el versículo 16. Él vinieron, lo vieron resucitado al Señor Jesucristo, y dice así: pero los 11 discípulos, ¿por qué 11? Porque faltaba Judas, no estaba, ya se había ahorcado. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Recuerdan que le dijo a las mujeres que lo vieron resucitado: díganle a sus hermanos, a nuestros hermanos, que vayan a Galilea, y ahí me van a ver. Y ese es lo que relata en este momento acá. Dice que, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Recuerdan quién dudaba? Tomás, porque no estaba ahí. Pero, dice, algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y este es el gran mandato para todos nosotros, los que somos del Señor Jesucristo, y para todos aquellos que quieran serlo, ¿no es cierto? Pero lo primero, se deben convertir en hijos de Dios. ¿Recuerdan cuál es la condición para convertirse en hijo de Dios? Creer de todo corazón en el Señor Jesucristo y manifestarlo también, ¿no es cierto? Y entonces Jesús dijo: por tanto, a todos los discípulos, la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se dan cuenta que de dónde sale ahora el tema de que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo se deben bautizar? Bueno, nace del mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio. O sea, no es una condición de salvación, porque imagínense, no sé si era criminal o ladrón, el que estaba al lado de Jesucristo cuando los crucificaron. Ese creyó en el Señor Jesucristo cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero no se pudo bautizar, no podía bautizarse ahí en la cruz. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que no es una condición para ser salvo bautizarse, pero sí es una muestra de obediencia al Señor Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, si tú eres una persona que nunca has sentido, cosa que dudo, lo dudo seriamente, pero pienso que todos los que me están viendo alguna vez han escuchado del Señor Jesucristo. Alguno ha andado a predicarlo, han recibido algún folleto o han visto la Biblia. Si tú, ¿no es cierto?, que todavía no crees en el Señor Jesucristo, si tú no crees que hay un Dios potente, que hay un Dios que hizo todas las cosas y que mandó al Mesías, a su Hijo bendito, a salvarnos, créelo. Cree en Él, recíbelo en tu corazón como tu Señor y Salvador, y Él será no solo tu Señor y Salvador, será también tu amigo. Acéptalo en tu corazón y luego bautízate. Y darás testimonio a tu familia,
a tus amigos, a toda la gente que te conoce, que eres un hijo de Dios, que estás bautizándote porque has renunciado y muerto a tu antigua vida y ahora comienza una nueva vida, una nueva criatura en Cristo. Hacelo. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.